Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, hoy nuevamente con el estudio y hoy vamos a estudiar al maestro Allan Kardec, el libro de los medium. Vamos estudiando la gran obra también que él nos dejó. Y valga la pena decir que todos los maestros que vienen a darnos luz, pues son perseguidos de una o de otra forma. Pero que la ley marca los principios, ¿sí? Dejados por estos maestros. Y vamos aquí hoy a estudiar una parte que se llama Teoría de las alucinaciones. La página 140 del libro de los medium del maestro Allan Kardec. Aquí vamos a leer y a comprender unas cosas que esto es de la mediunidad, ¿verdad? Y vamos a mirar cómo se desarrollan las cosas, eh, las inquietudes que se nos presentan a muchos de los hermanos y las dudas que tenemos en realidad porque no comprendemos nosotros mismos, nuestra materia no comprende lo que el espíritu programa, ¿sí? Porque bien sabemos que todo es acción del espíritu, pero nosotros mismos, porque la materia pone obstáculos, lo que para el espíritu no hay un obstáculo, para la materia sí hay muchos. Entonces vamos a estudiar, amados hermanos, esta parte y miramos a ver qué podemos entender, a qué podemos llegar con este estudio que realmente nos deja, a mí por lo menos me deja muchas inquietudes, porque como vuelvo a decir, la materia, nuestra materia pone muchos obstáculos, lo que para el espíritu no hay ningún obstáculo. Si yo como espíritu tengo que lanzarme y voy a atravesar una montaña, sí, tengo que salir al otro lado. Si no quiero ir por encima, me introduzco en la montaña. Y para mí la materia tierra la traspaso, porque tengo la capacidad como espíritu, porque soy energía. Pero si lo voy a hacer en la materia, pues no puedo, tengo que cavar primero un hueco para poder meter mi materia. ¿Sí? Es un ejemplo que yo pongo para que por nosotros podamos entender de que realmente lo, lo, lo estudiado, lo que nosotros estudiamos sobre estas facultades, pues realmente son difíciles de entender. Pero bueno, aquí vamos a empezar el estudio. Vamos a empezar a darnos cuenta de una que otra cosa. Dice así, teoría de la alucinación. Los que no admiten el mundo incorporal e invisible creen explicado todo con la palabra alucinación.
la definición de esta palabra es conocida. Esto es un error, una ilusión de una persona que cree tener percepciones que no tiene realmente. Del latín alucinar, errar, formado de ab lucem, está entre comillas. Pero los sabios no han dado todavía la razón fisiológica que nosotros sepamos. ¿Sí? O sea que eso está en duda, digámoslo así. Pero verdad es que, bueno, sigamos leyendo para poder entender. La óptica y la fisiología parece que no tiene ya secretos para ellos. ¿Cómo es que no han explicado aún la naturaleza y el origen de las imágenes que se presentan al espíritu en ciertas circunstancias? ¿Sí? A todas nos pasan estos fenómenos, digamos, ¿sí o no? A veces pensamos, creemos ver una persona o que algo se movió y allí donde algo se movió no hay nada. Pero eso nos pasa. Y no son alucinaciones, como dice aquí. Es una teoría, pero no existe la alucinación. Entonces, bueno, quieren explicarlo todo por las leyes de la materia, conforme que den, pues, por estas leyes una teoría de la alucinación, buena o mala. Siempre sería una explicación. ¿Sí? Pero a veces no encontramos la explicación, no podemos encontrar el porqué de aquello que ha ocurrido, que hemos visto o que hemos sentido. La causa de los sueños no se ha explicado jamás por las ciencias. Los atribuyen a un efecto de la imaginación, pero no nos dice lo que es la imaginación ni cómo se producen estas imágenes tan claras y tan limpias que nos aparecen algunas veces. Bueno, aquí ya sabemos que lo que vemos en los sueños es un desdoblamiento que hace el espíritu y está mirando lo que está mirando y le está participando a la materia, para que la materia se acuerde de que vio esto o aquello, pero es el producto de la visión del espíritu. ¿Sí? Es el producto del desdoblamiento. Y los desdoblamientos no son por acaso, son obra del espíritu. Lo hace continuamente cuando su cuerpo está dormido o despierto, según como tenga la necesidad de desdoblarse, él se desdobla y va a donde sea. Solo que si está durmiendo su materia, su cuerpo le aporta a veces, porque no todas las veces recordamos lo que soñamos, lo que vemos en el espíritu, porque el espíritu no le participa a su cuerpo. Esto es explicar una cosa que no se conoce, por otra que también es conocida. La cuestión queda entonces pendiente, ¿sí? Lógicamente porque quedamos con la duda de lo que vimos, si es verdad lo que soñé
o qué fue, si fue una, pero las alucinaciones tampoco existen. Se dice que es un recuerdo de las preocupaciones de la víspera, pero aun cuando se admite esta solución, que no lo es, quedaría todavía por saber cuál es el espejo mágico que conserva de este modo la impresión de las cosas. Entonces aquí tenemos que cada uno de nosotros tenemos experiencias, ¿sí? Y cuando la ley nos ayuda a que comprendamos las cosas, cuando hay, por ejemplo, a mí me ocurrió, y lógicamente que a muchos hermanos les habrá ocurrido igual que a mí, lógicamente que en diferentes condiciones. Pero venga, les cuento, hermanos, nuevamente. Mi hijo mayor, mis dos mayores, el mayor y el segundo, se peleaban mucho de niño. Vivían en una contigua gazapera, como se dice. Hasta que un día jugando, estaban todos tres jugando, y el mayor, eso yo lo supe hasta hace poquito porque mi hijo me lo contó. Digo, mamita, yo no me quiero morir con este secreto y le voy a contar. Y me contó que estaban todos tres jugando, haciendo casitas, ¿sí? Con bulticos de arena, con bulticos de piedrita y toda esa cosa, y palitos. Y de pronto el mayor agarró al segundo y lo agarró y le dio una puñera hasta que le reventó la nariz, y cuando ya le reventó la nariz y le botó sangre, entonces el mayor se asustó. Y entonces, claro, yo escuché el grito porque yo estaba lavando la loza en la cocina y salí al patio a ver qué era cuando veo el chino botando sangre por la nariz, y pues yo no sabía de dónde era porque se había estregado, y bueno, hasta que me di cuenta que era de la nariz, porque cogí una toalla y un trapo y lo limpié a ver de dónde era que le salía sangre. Rápido yo llamé a mi esposo y le dije lo que había pasado, y él me dijo que cogiera un carro y nos encontrábamos en Fontibón porque vivíamos al pie de la fábrica de Coca-Cola. Y yo me fui a un centro médico y luego lo llamé y le dije de qué centro era, en cuál parte estaba. Y el médico dijo que había que tenerle mucho cuidado, no dejarlo levantar a jugar, porque si no le cerraba así la venita que se le había roto, había que entubarlo, y que eso era muy doloroso, me dijo el doctor. Entonces hace poquito me enteré de eso, que fue el mayor que le pegó. A mí me dijeron que se había caído, pero la verdad el chino no tenía raspadura en la cara ni nada. Bueno, un buen día, en uno de esos desdoblamientos, me encontré con esos mismos hijos en un hospital, en una tienda por ahí, no sé, y luego fuimos a dar a un hospital, ¿sí? Pero el que empezó la pelea en aquel entonces era el que tenía la nariz reventada, el segundo, que en la existencia pasada le dio una puñera y le dio una zunda al mayor, que, bueno, lo dejó herido también. Y en aquel entonces, en ese desdoblamiento, yo estaba esperando a que saliera el doctor a decirme algo, y el mayor se iba a meter a la sala donde estaban atendiendo a Carlos a terminarle de dar su puñera. Entonces ahí me mostraron el problema por el cual ellos los dos se peleaban, que eso venía de existencias anteriores, y ellos se encarnaron en la misma familia en esta vez para pagarse en esas deudas que tenían. Entonces,
cuando se trata de estas cosas, la justicia obra y nos hace ver lo que ocurrió en aquel entonces, para uno poder entender los casos de los hijos, en ese caso como el mío. Entonces ahí obra la justicia, porque a través del sueño, a través del desdoblamiento me mostraron el problema. Entonces valga la pena decir que la doctrina del espiritismo es una maravilla porque no nos deja con dudas, ¿sí? Podemos discernir las cosas que han ocurrido hace siglos por las cuales estamos pasando en estos momentos, porque nuestro pasado es son nuestro presente es la que estamos pagando las deudas de aquel pasado, de aquello que no nos acordamos, de aquello que no sabemos. El espíritu lo sabe, pero la materia no. Entonces ahí vamos entendiendo la doctrina y nos vamos dando cuenta el porqué de las cosas. Entonces ahí yo podría decir que, o una persona me podía decir que eso eran alucinaciones, que esos son cuentos. No, porque yo ya estoy estudiando espiritismo y ya me estoy enterando de que el espíritu obra, de que el espíritu es el único pensante y causante de las cosas. ¿Sí? Nosotros somos los protagonistas de este mundo en el que vivimos. Entonces ahí vemos todas las cosas que nosotros podemos entender a través de los desdoblamientos. Bueno, vuelvo aquí, voy a leer nuevamente aquí. Se dice que es un recuerdo de las preocupaciones de la víspera, pero aun cuando se admite esta solución, que no lo es, quedaría todavía por saber cuál es este espejo mágico que conserva de este modo la impresión de las cosas. ¿Cómo se explican sobre todo estas visiones de cosas reales que no hemos visto, que no se han visto jamás en el estado de vigilia y en las que nunca se ha pensado? Solo el espíritu podía darnos la clave de este raro fenómeno que, que pasa desapercibido a causa de su misma vulgaridad, como todas las maravillas de la naturaleza que pisoteamos. ¿Sí ven? Que el espíritu es el único actor, el único pensante, el único que... Pero como... y esto ocurre porque precisamente nuestra alma es el archivo. Y por eso en el archivo alma tenemos muchas cosas, ¿sí? Que nosotros no hemos todavía... Imagínense cuántos millones de siglos llevamos encarnando y desencarnando. Cuántas historias, millones de historias tenemos en nuestra alma. Sufrimientos, dichas y desdichas que hemos pasado, están acá, escritas en nosotros mismos, en nuestra propia alma, pero que no la hemos podido vislumbrar, ¿no? Porque tendríamos que estar continuamente desdoblados y metiéndonos en el alma, leyendo en el alma lo que hemos pasado, de las duras y las maduras, ¿sí? Entonces, ahí es donde a uno la doctrina le ayuda a entender y comprender todos estos desequilibrios que vienen, que estamos viviendo, que la humanidad está viviendo, porque como vuelvo a decir, nuestro presente es el efecto de nuestro pasado. Así a muchos no entiendan que el pasado hace efecto en el presente, pero así lo es.
es como nuestro presente. Nos sirve mucho en el futuro. Y aquí estamos aprendiendo y estamos grabando en nuestra alma las cosas que aprendemos, porque en un futuro nos va a servir todo lo que aprendamos. Y así vamos entendiendo la doctrina del espiritismo, luz y verdad, porque el espíritu lo es todo en el universo. Bueno, solo el espíritu podía darnos la clave de este raro fenómeno que pasa desapercibido a causa de su misma vulgaridad, como todas las maravillas de la naturaleza que pisoteamos. Ahí volví a leer para que tengamos presente. Los sabios han desdeñado ocuparse de las alucinaciones, que sea real o no. No deja de ser un fenómeno de la fisiología. Debe poder explicar bajo pena de confesar su insuficiencia. Si algún día un sabio se empeña en dar no una definición, entendamos bien, sino una explicación fisiológica de ella, veremos si su teoría resuelve todos los casos, que no omita sobre todo los hechos tan comunes de apariciones de personas en el momento de la muerte, que diga de dónde viene la coincidencia de la aparición con la muerte de la persona. Si esto fuera un hecho aislado, se podía atribuir a la casualidad, pero como es muy frecuente, la casualidad no tiene estas reincidencias. Además, si aquel que ve la aparición tenía la imaginación afectada por la idea de que la persona debía morir, podría pasar, pero la que aparece es más a menudo aquella en que menos se piensa. Luego la imaginación. Entonces aquí vemos que verdaderamente, mm, es decir, no podemos decir que es una ilusión, que es algo pasajero, ¿no? Lo que es del espíritu, pues es como todo es de su procedencia, ¿verdad? Entonces, pues todo lo que miramos aquí puede decirse que es la mayoría son cosas que el espíritu vive momentáneamente y las va archivando en su alma para luego poder sacar algo si es que necesita. Por la imaginación pueden aplicarse aún menos las circunstancias de la muerte, de la cual no se tiene ninguna idea. Las ilusiones, los ilusionistas dirán acaso que el alma, si es que la admiten, tiene momentos de sobreexcitación en que sus facultades están exaltadas. Estamos de acuerdo, pero cuando lo que ve es real, no es una ilusión. Si en su exaltación el alma ve una cosa que no está presente, es pues que se transporta. Pero si nuestra alma puede transportarse hacia una persona ausente,
¿por qué el alma de esta persona no puede transportarse hacia nosotros? ¿Sí? Entonces, aquí vemos, yo me puedo transportar a tal parte, pero el hermano también se puede transportar, pero hay una cosa, que si a mí me permiten ir hasta allá, pero a él no le permiten venir acá, porque todo está bajo la justicia, bajo la ley, ¿sí? Entonces, simplemente diríamos que el espíritu puede venir hacia acá, ¿cierto? Pero es que hay cosas que nosotros no vemos, no entendemos, no comprendemos, que existe una ley que todo lo regula, ¿sí? Entonces, por lo menos yo quiero hacer un viaje a alguna parte, pero no es de justicia que yo vaya. Por una u otra razón se me trunca el viaje. No puedo ir, o no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, porque todo está bajo la justicia, bajo la ley, cosa que nosotros, como no sabemos, como no vemos ese más allá, entonces empezamos a decir cosas que no son, que no convienen, que no están de acuerdo con las cosas, ¿cierto? Pero ya sabemos que existe una ley, que existe una justicia que todo lo rige. Entonces, ya con eso entendemos nosotros que si no se me dio esto o aquello, es porque no me convenía, porque no estaba en justicia. Eso es lo que nosotros debemos analizar y realizar como estudiantes de la M de la Q. Porque todo no podemos achacarle que el detractor esto, que el detractor lo otro, no, señor. Hay cosas que la justicia no permite. Y eso tenemos que entenderlo y comprenderlo. Hay un punto para todo, ¿sí? Un momento para todo. Y la ley nos dará la oportunidad de hacer esto o aquello según la ley. Eso es lo que yo entiendo. Y yo tengo mucho presente eso. Si está por justicia, se dan las cosas. Por la imaginación pueden explicarse aún menos las circunstancias de la muerte de la cual no se tiene ninguna idea. Los ilusionistas dirán acaso que el alma, si es que la admiten. Entonces, ahí volví a leer esa partecita para que entendamos y comprendamos. Aún todavía hay hermanos que dicen que el alma no existe. Hay hermanos que confunden. Dicen que el espíritu es el alma es el espíritu. O sea que para ellos el espíritu y el alma es igual. Y no, señor, cada uno tiene una función. Yo como espíritu soy la energía vibrante, ¿sí? Salida de aquel centro vibratorio, individualizada por el creador del universo. Mi alma la tomo después de que yo salgo del seno del Padre, tenemos que tomar alma. Y cuando vamos al mundo embrionario, debemos de tomar aquellas materias para empezar a hacer nuestros cuerpos. Aprender, tenemos que ir aprendiendo cómo se hace un cuerpo. Todo eso es trabajo del espíritu. Entonces son tres entidades, espíritu, alma y cuerpo. Y todas tres tienen un diferente trabajo. Y todos tres actúan de común acuerdo con la ley, con el juicio destino y con todo lo que concierne a la justicia. Es lo que yo entiendo de todo este estudio, ¿cierto? Bueno, ¿estamos de acuerdo?
Pero cuando lo que ve es real, no es una ilusión. Si en su exaltación el alma ve una cosa que no está presente, es pues que se transporta. Pero si nuestra alma puede transportarse hacia una persona ausente, ¿por qué el alma no está de esta persona no puede transportarse hacia nosotros? ¿Sí? Entonces ahí ya pues hemos dicho de que yo me puedo transportar hacia tal parte y a mí se me dio el permiso, pero la otra persona, al otro espíritu no le dan el permiso de venir a este lado, entonces pues no puede venir porque no, simplemente no está en ley que él venga, ¿sí? O se transporte a tal lado. Que en su teoría de la alucinación tomen en cuenta estos hechos y no olviden que una teoría a la cual se pueden oponer hechos contrarios es necesariamente falsa o incompleta. Esperando su explicación, vamos a emitir algunas ideas con este objeto. Los hechos prueban que hay verdaderas apariciones de las cuales la teoría espiritista da tan buena cuenta que solo pueden negarles los que no admiten nada fuera del organismo. Pero al lado de las visiones reales hay alucinaciones en el sentido aplicado a esta palabra. Esto no es dudoso. ¿Cuál es su origen? Los espíritus nos pondrán en el camino, porque la explicación nos parece del todo completa en las respuestas hechas a las dos preguntas siguientes. Las visiones son completamente reales y no son algunas veces efectos de la alucinación. Cuando se ve en sueños o de otro modo al diablo, por ejemplo, u otras cosas fantásticas que no existen, ¿no es esto un producto de la imaginación? Sí, algunas veces cuando se está afectado por ciertas lecturas o por historias de diabluras que impresionan, se recuerda y se cree ver lo que no existe. Pero hemos dicho también que el espíritu, bajo su envoltura semimaterial, puede tomar toda clase de forma para manifestarse. Un espíritu burlón puede aparecer con cuernos y garras si le place. Y a fin se divierte con la incredulidad, así como un buen espíritu puede mostrarse con alas y una figura radiante. Aquí nos quedan verdaderamente buenas suposiciones para entender, ¿verdad? Entonces, si hay un hermano de los que llaman negrito de hollín y le encanta divertirse con las travesuras que él hace, se le presenta a una persona y le hace ver que es el demonio, ¿cierto? Y sabemos que el demonio de cacho y cola no existe. Los demonios son los mismos espíritus, aquellos que se denominan negros de hollín
en el testamento secreto de Abraham. Entonces ya entendemos de que el diablo no existe. Somos nosotros mismos. Nosotros somos ángeles o demonios, como dice también el testamento. Pero entonces aquí ya entendemos cuál es la versión de las cosas, ¿verdad? Que tanto un ángel, un espíritu se puede presentar en demonio como, como, como quiera divertirse, y el otro espíritu de luz se puede presentar como ángel. Se puede considerar como apariciones las figuras y otras imágenes que se presentan muchas veces cuando uno está medio dormido o simplemente cuando se nos cierran los ojos. Desde que los sentimos, se embotan. El espíritu se desprende y puede ver de lejos o de cerca lo que no podía ver con los ojos. O sea, el espíritu ve con los ojos del espíritu. Lo que no puede ver la materia, lo ve el espíritu. A millones de kilómetros, a millones de donde esté. ¿Cierto? Porque esa es la facultad del espíritu. Mientras que la materia yo veo lo que se me presenta, lo que está aquí presente. Pero mi espíritu está, yo como espíritu estoy vibrando en el universo y estoy viendo muchas cosas que no le participo a la materia. ¿Sí? Entonces, bueno, y no le participa, no, no por egoísmo, sino por ley. Lo que está en ley, el espíritu le participa a la materia, y lo que no está en ley, no. Hasta eso tiene que el espíritu cumplir las leyes. Bueno, de nuevo. Se puede considerar como apariciones las figuras y otras imágenes que se presentan muchas veces cuando uno está dormido, medio dormido o simplemente cuando se nos cierran los ojos. Desde que los sentidos se embotan, el espíritu se desprende y puede ver de lo lejos o cerca lo que no puede ver con los ojos. Estas imágenes son muchas veces visiones, pero pueden ser también el efecto de las impresiones y la, que la vista de ciertos objetos ha dejado en el cerebro, cuyas señales conserva como conserva la de los sonidos. El espíritu representado se ve entonces en su propio cerebro estas señales que se han fijado en él como una fotografía. Su variedad y su mezcla forman conjuntos extravagantes y primitivos que se borran casi repentinamente a pesar de los esfuerzos que se hace para retener, para retenerlos. Es preciso atribuir una causa semejante ciertas apariciones fantásticas que no tienen nada de real y que se producen muchas veces en estado de enfermedad. Bueno, aquí también nos queda otra cosa para estudiar. Yo conocí a una hermana hace muchos años, era una cuñada mía, y ella se enfermó, le dio un problema serio de riñón y se enfermó. Y ella veía animales
Y en la casa, pues, digamos que había una que otra mosca, pero ella sentía nubes de moscas al pie de ella. Y hoy por hoy que estudio el espiritismo, luz y verdad, entiendo que aquella cantidad de moscas, todos esos moscones que ella sentía, eran espíritus que la atormentaban a ella. No la dejaban dormir, no la dejaban en paz. No sé qué problemas tendría ella psíquicamente que tuvo estas problemas. Y hoy por hoy yo me acuerdo de ella y me da mucho dolor el que ella haya sufrido tanto. Entonces yo analizo eso, que los espíritus enemigos, quizá de enemigos de ella, porque es que nosotros también, o puede ser un solo espíritu, pero se multiplica, ¿sí? Hace aparecer el sonido de quién sabe cuántas moscas. Entonces, a ella la molestaban y la perturbaban con el zumbido de las moscas y ella se angustiaba y se desesperaba y pedía que las espantaran. Y así muchas veces he sabido de otras personas que tienen problemas también cuando están enfermos. ¿Sí? Ven cosas que no les gusta, que son desagradables. Y entonces uno, bueno, ya hoy día que nosotros conocemos la existencia de nuestros guías y protectores, pues sí, pedir a nuestra santa ley de amor que los enfermos pues sean protegidos en todo aspecto, ¿verdad? Porque pues la materia está débil y es cuando los espíritus más lo agarran a uno y pues el espíritu siempre, es decir, el maestro dice que más le puede al menos y cuando no tenemos conocimiento pues nos apachurran. Entonces de tal manera pues que todas estas cosas vienen al punto de que nosotros debemos de estar latentes en el estudio y, y tener presente, ¿cierto? Que nuestros guías y protectores y tener presente a los espíritus naturales y elementales que también están trabajando fuertemente y concentrarse uno como en esa fuerza que nosotros podemos tener con ellos, porque realmente nos ayudan. Nuestros guías y protectores nos ayudan mucho. Los espíritus naturales y elementales también. Yo, por ejemplo, le doy gracias al agua, ¿sí? Porque le digo gracias, espíritu del agua, porque realmente me refresca cuando me baño, cuando uno toma agüita, bueno, el elemento agua es importante. Y pues realmente uno se va enamorando de las cosas de la naturaleza y vamos poniendo en nuestro propio ser ese granito de arena para darle gracias a nuestro Padre por todo lo creado. Realmente, bueno, ya les digo, amados hermanos, que el espiritismo, luz y verdad, pues para mí es lo maravilloso, lo que he podido al llegar en esta existencia, lo más hermoso. Y aquí, bueno, ya los dejo con esta tarea del maestro Alan Kardec para poder nosotros estudiar, para poder analizar, porque realmente nos sirven estos estudios para poder entender nuestro propio yo, que es al cual debemos de tenerlo presente, nuestro propio yo. Yo como espíritu, pues para poderme desarrollar, ¿sí? En mis tareas y en mis cosas que tengo que hacer. Así que los dejo con un fuerte abrazo y con este gran estudio del maestro Allan Kardec para que podamos comprender nuestro propio yo. Los dejo con un fuerte abrazo y me encantó estar con ustedes.
Felicidades, hermanos. Muchas felicidades.